Hola, ¿qué tal? Les traigo este tutorial porque han surgido muchas preguntas acerca de los hilos que utilizamos en nuestras pulseras. Por eso me di a la tarea de hacer este tutorial para comentarles y compartirles qué tipo de hilos utilizo yo en las pulseras que más vendo. Porque una cosa son los hilos que vemos en los tutoriales y otra cosa son los hilos que verdaderamente utilizamos al momento de hacer nuestras pulseras para vender. Por eso es muy importante tener bien claro qué es lo que vamos a necesitar o qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, estas pulseras, que son las que me piden los clientes, a mí me la piden con un tipo de hilo. Si ustedes se fijan, hay uno delgado y uno semigrueso. Este tipo de hilo se le llama hilo chino, así se le conoce aquí en México. Como ven, uno es más delgadito y otro es más grueso, ya dependiendo el tipo de grosor. La ventaja de este hilo es que es muy resistente para el cliente. Por eso me lo piden así, como por ejemplo, miren, si ustedes notan aquí, este es el hilo chino, pero el grosor es de 1.5, por eso es más grueso. Este hilo es el que teje, pero tiene su complemento, que este es el hilo que tomo yo como base. Si ustedes se fijan, hay una gran diferencia en cuanto al grosor. Este, aunque no lo trae, sí se puede ver la diferencia en cuanto al ancho. Este es de 1.5 y este que traigo en mi mano, en mi dedo, es de 1 milímetro. Entonces aquí vemos que muy claramente se ve la diferencia del tipo de hilo, ¿verdad? Tanto ancho, entonces es el que teje, y el delgadito es el que va. Para hacer estas pulseras, si ustedes notan, yo le pongo doble hilo base. Entonces este grueso es como para hacer este tipo de pulseras, que ustedes pueden notar cómo que bien se ven. Inclusive yo los pongo en este botecito para que agarre la forma, pero miren nada más qué bien queda. Entonces aquí vemos el tipo de grosor que queda la pulsera, y así es como me la piden. Bueno, ahora este tipo de hilo delgado, muchos clientes me lo piden para hacer sus pulseras. Sale muy bonita la pulsera, no lo puedo negar, pero aquí la situación es de que con el tiempo la pulsera se hace muy fea. Por lo mismo delgadito se les hace muy fea, más si la mojan. Entonces lo que yo hago es que cuando un cliente me la pide así, yo le recomiendo que mejor sea semigruesa, así como esta, porque además de que se ajusta muy bien a la muñeca, dura más. No sé a qué se deba, pero dura más. En cuanto al hilo delgadito, la pulsera se hace muy feo, pero claro, nosotros le damos las opciones al cliente para que él elija qué tipo de hilo lo va a querer. Además, este tipo de hilo delgado también lo utilizo como base para hacer estas pulseras, que ya subí el tutorial acerca de estas pulseras de corona, y yo lo pongo con hilo doble también. Entonces el hilo delgado, el del grosor número 1, milímetro 1, nos sirve como base para hacer las pulseras de perla negra opaca, así como estas. Hay clientes que me piden este tipo de pulseras en lo que es el hilo elástico. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque aunque pase tiempo y pueda durar la pulsera, tarde o temprano el hilo elástico se va a reventar. Yo siempre doy la opción. Claro, hay que hacer lo que el cliente quiere. Por eso yo le digo, ¿sabes qué? Te la puedo hacer con elástico, pero el hilo chino, y más si es doble, así como esta, le va a durar más. En una ocasión una clienta que me vio me dijo, mira, todavía tengo tu pulsera, y era increíble porque había pasado más de 1 año y medio y todavía traía su pulsera de hilo. Entonces es mucho más resistente, pero ustedes siempre denle la opción al cliente, pero sí deben de avisarle qué es lo que pasa o cuál es la ventaja de un tipo de hilo a otro. Ahora en el mercado, como encontramos este hilo que es el hilo chino, tiene uno parecido, que sirve también para tejer, y le sale la pulsera semigruesa, así como este hilo. No sé si ustedes lo han escuchado, es como estos. Si ustedes notan, aquí tengo yo el hilo que es el mismo grosor que el hilo chino. A este se le conoce como el hilo espiga. No sé, mire, vean que es casi del mismo grosor que el hilo chino, pero es otra marca, o se le conoce como otra marca.
que viene siendo el número 19, hilo espiga número 19. Entonces, al utilizar el hilo espiga, aquí tengo un ejemplo. Si ustedes se fijan, es del mismo grosor que el hilo chino. Miren, a ver si se puede ver bien. Casi es igualito. Tanto el hilo chino como el hilo espiga. Son igual. Claro, a mí me gusta más trabajar con el hilo chino. Pero si no llegamos a tener, podemos utilizar este hilo espiga número 19. Entonces, el hilo espiga va a servir también para reemplazar el hilo chino, pero aquí ya va a depender cómo le guste a ustedes presentar su trabajo. Pero mire, igual queda muy bien, con los dos tipos de hilo la pulsera queda muy bien, porque es del mismo grosor, entonces es para pulsera semigruesa. Miren, fíjense cómo es la textura, uno es más liso y como que el hilo espiga es un poquito más ondulado. Sí se ve muy claramente la diferencia. Ok. Entonces, como resumen, aquí tenemos estos hilos que son para el tejido, para que salga la pulsera semi gruesa, que es el hilo espiga y es el hilo chino. El hilo espiga saben que es 18, el número es 18. Sí, es 18, ya me acordé. Y el hilo chino es 1.5 el grosor. Ahora bien, fíjense bien, eso es para tejer. Ahora tenemos el hilo chino, si ustedes se fijan, que el hilo chino base tiene sus complementos con el hilo chino grueso. Entonces yo siempre trato de buscar, si voy a utilizar una base, que sea el hilo chino delgado, para que es la base, y con el ancho, con el grueso de 1.5 voy a tejer. Siempre busco complementos, por ejemplo el negro, hilo base delgado, hilo base grueso. El de colores, hilo base delgado, hilo base grueso. Igualmente el dorado. El dorado también existe, este es para tejer, o sea es el grueso. Y también tengo el delgado. Entonces hay que hacernos de nuestros hilos en par para poder tejer las pulseras, porque sí hay mucha diferencia y ya como les comentaba, ya depende del cliente, ¿verdad? Lo que quiera, la forma en que quiera la pulsera. Entonces aquí tenemos que nos vamos haciendo de complementos, y así como el hilo espiga también hay para base. Ya les dije, así como que es el base, también en el hilo espiga hay uno que es base, que es delgadito, es más delgadito que el número 18, y ese sí es el número 9. Si nosotros lo comparamos, miren, aquí se va a ver muy claramente que es del mismo grosor que de 1 milímetro del hilo chino, el hilo espiga en el número 9 es el base. Entonces aquí yo ya me hice mi complemento, que es para tejer, el número 18, y mi hilo base, que es el número 9 en cuanto al hilo espiga. Ok. Entonces vamos a ver, ahora vamos a ver aquí viene la verdad. Este tipo de hilo se le conoce como hilo cola de rata. Este hilo es el que utilizan para hacer los videos, pero lo que es la verdad no lo pide la gente. Este hilo no lo piden las personas para sus pulseras, pero lo utilizan mucho para los videos. Por eso les digo que es muy importante que ustedes sepan para qué tipo de hilo van a utilizar y para qué lo van a utilizar. Si es para ustedes, sí se ve muy bonito porque brilla muy bonito, pero como les comento, el mercado no pide este tipo de hilo, pide más el hilo chino o el hilo espiga. Entonces ya va a ser decisión de ustedes qué tipo de hilo van a querer agregarle, ¿verdad? Bueno, ahora existe otro tipo de hilo, como un hilo que me pidieron para unas pulseras. Estas pulseras todavía no las termino, están apenas haciéndolas. Si ustedes se fijan, es un tipo de hilo brilloso. Ahí sí aplica que si la persona lo quiere que sea brilloso, pues entonces los vamos a usar. ¿Cuáles son estos hilos? Bueno, se los voy a enseñar. Estos son los hilos, miren. Si ustedes notan, es un tipo de hilo muy brilloso, diferente a lo que es el hilo chino.
Este lo consigo en una tienda donde venden telas, obviamente lo venden por metro. Y ahí trato de tener todos los colores posibles, ¿verdad? Porque de repente me salen con que sí quieren. La ventaja es que miren, quema muy bien también este hilo. Eso es lo que debemos de checar, que la terminación de la pulsera al quemar el hilo se pueda derretir y pueda quedar pegado. Porque hay hilos que no, que aunque lo quemes no se pega. Pero este tipo de hilo es raro que me lo pidan, pero sí lo hago. Ahora, para la base utilizo el hilo chino delgado. Es obvio porque si no, no va a prender, no va a hacerse bien la pulsera. Si ustedes se fijan, mire, por ejemplo aquí estoy quemando lo que es el hilo chino y ustedes se dan cuenta que es muy fácil para manejar. Entonces, al quemarse es lo que nosotros tenemos que ver, que el hilo, por ejemplo el brilloso, al quemarlo sí permite cerrar bien la pulsera en nuestro tejido. Y bueno, estas pulseras todavía no las termino, no las cierro, ¿verdad? Que son para una clienta que me las pidió, muy raras, pero así me las pidió con imán de corazón. Y bueno, aquí vamos a hacerlas a un lado. Ahora, miren, otro ejemplo es este hilo que me vendieron como hilo chino, que también tiene el mismo grosor como el hilo base de 1 milímetro. Y cuando lo compré, pues obvio que lo vi que no era hilo chino, aunque me lo vendieron así. Aquí pues vemos que tiene el mismo grosor, entonces nos puede servir como hilo base. Lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que nos sirva para poder que se queme. Mire, por ejemplo, aquí vamos a hacer la prueba a ver si quema. Porque al cerrar la pulsera o al tejer con este tipo de hilo tiene que quemar para que la pulsera no se nos desbarate. Entonces vemos que sí tiene, aunque es un poco brilloso, o sea, trae como cera, está muy raro este hilo. Vemos pues que sí se puede quemar para poder al momento de tejer, lo podemos usar. Por eso siempre hay que evaluar los hilos que vamos a usar. Bueno, y entonces hay que checar bien el hilo para poder hacer nuestras terminaciones que nos queden muy bien selladas, para que le dure al cliente y no se desbarate, ¿verdad? Y bueno, consejos en cuanto a la compra de hilos. Ustedes vayan haciéndose de su material, busquen los proveedores que más les quede cerca de su casa, porque acuérdense que todo lo que ustedes inviertan en el material va a repercutir en el precio del producto. Entonces yo les subí un video de cómo elegir los proveedores. Es un reel, si ustedes tienen oportunidad de verlo, vayan y véanlo, porque tienen que checar los precios, porque no siempre como viene a veces poca cantidad en nuestros productos, vamos a tener que estar compre y compre, y bueno, vamos a afectar nuestro producto. Y fíjense, este hilo estuvo escaso varios tiempo, entonces eso también tiene que tomarlo en cuenta. Yo, por ejemplo, tuve que hacerme de mi kit de hilos porque duraron como unos 3 o 4 meses sin que tuvieran hilo chino, entonces nada más usaba el espiga, y a mí en lo personal me gusta más este. Entonces cuando le llegó al proveedor, inmediatamente fui por mis hilos, porque las pulseras que son la fecha de graduación me gusta mucho hacerlo con este. Entonces ustedes vayan haciéndose de sus hilos, ¿verdad? Chequen siempre que sea una buena calidad para que le den al cliente buena calidad. Ahora, existe otro tipo de hilo, que este hilo se le llama paracord o se le llama hilo paracaídas. Este hilo es el que yo utilizo para hacer las pulseras de nudo. Este es especial para ese tipo de pulseras que son de ajuste, de nudo. Por ejemplo, miren, déjenme hacer rápido aquí una pulsera para que vean lo fácil que es con este hilo. Entonces dijimos que se llama paracord. Vamos a hacer una muy rápido. A veces en ocasiones la piden con hilo chino, pero realmente pues son pulseritas muy delgaditas y pues no sirve. Por eso hay que ver qué tipo de hilo vamos a utilizar en lo que nos están pidiendo. Entonces, mire, vamos a darle aquí unas vueltas. Yo siempre por lo regular doy 2 y ya la tercera hago el nudo. Entonces, déjenme ver. Bueno, ustedes lo pueden hacer con la pinza, pero fíjense, aún sin pinza, miren lo fácil que es. Miren, así de rápida es una pulsera.
Y este tipo de pulseras son las que más vendo para pareja, que son las ajustables. Yo aquí por lo regular ya no mido, porque pues ya tengo como 3 años haciendo este tipo de pulseras, ya más o menos me sé las medidas. Entonces esta pulsera viene siendo de chica a mediana. Le corto nada más lo que es un espacio, le cuento y vuelvo a hacer el nudo. Son 2 vueltas y en la tercera ya saco el hilo. Ahora sí voy a utilizar unas pinzas, porque al momento de cortar como que se desbarata ahí la punta, por eso siempre es recomendable quemarlo para que no se nos vaya la punta. Pero bueno, miren, aquí ya le voy a sacar lo que es el hilo. Sale 2 y así de rápido y de fácil tenemos nuestra pulsera de nudo ajustable, miren. Y que lo mejor de todo es que esta pulsera es tan económica de hacer y tan buena para vender con un buen precio que le sacamos hasta el 100% del costo. Entonces yo les recomiendo que hagan este tipo de pulseras con este material. Entonces vayan haciéndose de sus hilos. Por lo regular el que vendo más es de la negra, pero bueno, te puse esta como ejemplo, ¿verdad? Para que vean el tipo de hilo, para qué se usa el paracord. Entonces hay que quemar las puntas. Aquí las quemamos para poder tener terminada nuestra pulsera. Este es un ejemplo, ¿verdad? Para este tipo de pulsera busquen dijes de pareja, es lo que más se vende, como por ejemplo yo le pongo el dije de astronauta y es lo que se me vende mucho se me vende. Entonces si quieren vender, hagan eso, utilicen dijes que estén de moda, aprovechen. Miren, ahora les voy a decir este tipo de hilo porque también se utiliza a veces para hacer pulseras de nudo. Aquí se le conoce como hilo vinil porque está como plastificado. Más que nada yo lo utilizo para hacer collares. Pulseras trato de no utilizarlo porque no, la verdad no me lo piden y aparte pues no se vende mucho. Acuérdense que hay que hacer lo que el mercado te pida, no lo que nosotros queramos, porque si no nunca vamos a terminar. Pero igual le puedo hacer, mire, aquí como una pulsera para que vean que también se puede hacer, inclusive le hacemos el mismo método con los nudos. Pero como les comento, pues queda muy delgadita. Si te lo pide el cliente, pues lo podemos hacer, ¿verdad? O conseguir también hilo vinil, hay de mayor calibre, más grueso. Entonces ustedes ya depende si lo consiguen y se los piden así, pues no lo duden, ¿verdad? Es como el cliente quiera. Entonces yo aquí, como le digo, los utilizo más como para collares. Espero que este recorrido en cuanto a los hilos les sirva y puedan pues tener una mayor variedad para el momento de elegir, y quiero agradecerles todo el apoyo que me han brindado a mi página y gracias por estar ahí siempre que subo un video, y cualquier cosa me lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto se los respondo. Nos vemos, su amiga Judith, les mando un fuerte abrazo.